Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, el cierre de la semana, esta semana corta. Comenzamos con nuestra revisión en 30 minutos de lo más importante en materia económica, de negocios y en el mundo financiero. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias. Tenemos hartos temas para revisar el día de hoy, así que aprovechamos el tiempo y comenzamos con los temas que estaremos revisando en la edición del día. El dólar, por supuesto, ha sido protagonista esta semana, ha hecho noticia ayer nuevamente porque marca otro precio histórico, superando esta vez la barrera de los 900 pesos. Nunca había logrado superar esta barrera el tipo de cambio en Chile y eso evidentemente que genera cierta preocupación porque empieza a tener efectos en materia inflacionaria bien importantes, porque significa también una presión desde el punto de vista de los niveles de importación en Chile y porque además abre el debate respecto a si sería conveniente o no que el Banco Central interviniera en este contexto. Ya les contaremos más en una nota que hemos preparado para analizar qué fue lo que ocurrió con el precio del dólar ayer en nuestro país. También vamos a hablar de la paralización de los trabajadores de Codelco, que fue muy breve. Finalmente, menos de 48 horas estuvieron paralizados en la práctica los trabajadores de la minera estatal a raíz del cierre de la fundición de Ventanas. Ayer, tras una larga reunión por la mañana con la empresa, lograron llegar a un acuerdo. Se va a establecer una mesa de trabajo donde se buscará conciliar el objetivo que ha planteado Codelco del cierre de la fundición con otros objetivos que plantean los trabajadores, por supuesto, velando por su empleabilidad, por sus condiciones económicas y también por tratar de llevar adelante un proceso de fortalecimiento de la refinería de Ventanas, que está ahí mismo y que forma parte del complejo de esta división. Ya les contaremos cuáles fueron los argumentos que entregaron los trabajadores y la reacción de ambas partes en unos minutos. También vamos a comentar en nuestro capítulo del día de hoy sobre lo que ha publicado la OCDE. Es un informe bien importante. Hace unas semanas el ministro Mario Marcel viajó hasta las oficinas de la OCDE en Europa, sostuvo una serie de reuniones y también confirmaba que la OCDE va a acompañar el proceso de reforma tributaria que está llevando adelante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Recordemos que el 30 de junio se entregará la propuesta de reforma tributaria y en ese contexto la OCDE ha publicado un informe donde hace una comparación entre la carga tributaria que tiene Chile y la que tienen los países de la OCDE. Bien revelador porque hay una brecha de 13,1 puntos respecto a la carga tributaria que hay en promedio en los países más desarrollados. Claro, si se hacen algunas correcciones, por ejemplo, respecto a las contribuciones sociales, la brecha se reduce a 4,7%, pero de todas maneras habría espacio, y eso es lo que revela este informe de la OCDE, para poder avanzar en una reforma tributaria y situarnos de alguna manera en niveles de carga tributaria parecidos a los que tienen los países más desarrollados. Es lo que vamos a analizar también, les contaremos detalles en unos minutos. Y por otro lado, hablaremos también de la industria de salud privada en nuestro país, del sector de las ISAPRES en particular, porque la Superintendencia de Salud ya ha recibido más de 22.000 reclamos debido a los reajustes que están llevando adelante las ISAPRES. Y esto está escalando a niveles más altos también desde el punto de vista del conflicto y la tensión que se ha generado entre el regulador y las empresas. Banmédica, de hecho, a través de su controlador, un grupo norteamericano, ha llevado esto al embajador norteamericano en nuestro país también para tratar de abrir ciertos canales diplomáticos y políticos para resolver este problema luego de que la superintendencia cogiera precisamente parte de estos reclamos. Otro tema que estaremos analizando en esta edición de Agenda Económica. Y como siempre, nuestro resumen lo cerramos con los números del día, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a esta hora de la mañana en Europa, qué ocurrió en Asia, donde ya cerraron las transacciones, es lo que vemos a esta hora para ver de qué manera viene la jornada, pensando la Bolsa de Comercio de Santiago, por supuesto, en un día bastante más positivo para las bolsas, de acuerdo a lo que habíamos visto a inicios de semana, por ejemplo, 1,71% de ganancia en el índice ponderado europeo, el Eurostoxx. En Londres, 1,57% de alza. El Nikkei más temprano en Asia cerró con una ganancia superior al 1%. El Hang Seng superior al 2,09%. Esos fueron los cierres en Asia en un día que quizás nos traiga mejores noticias. El IPSA ayer tuvo un día negro con una caída superior al 2%. Ya llega a los 4.934 puntos, superando o cayendo por debajo de la barrera de los 5.000 que tanto le había costado romper. El dólar, como les contábamos, cerró ayer finalmente en 901 pesos. Y ojo que la UF el día de hoy supera la barrera de los 33.000 pesos.
33.007 es el valor del día de hoy. Otro quiebre simbólico también, producto, sabemos, de los niveles de inflación en nuestro país. Bien, y vamos a comenzar nuestra revisión de noticias con una interesante entrevista para analizar un documento que ha publicado el Banco Mundial respecto al sector privado en nuestro país. Es un documento que se va a publicar, de hecho, en unos minutos. Se presenta oficialmente a las 9 de la mañana en un encuentro en ICARE, y donde se hace un diagnóstico respecto al rol del sector privado, y también se proponen ciertos caminos y desafíos para nuestro país en esta materia para avanzar hacia un crecimiento más sostenible, más inclusivo también. Es lo que vamos a conversar a esta hora junto a David Tinel, gerente de Conosur de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme esta mañana con ustedes. Buenos días, David. Bueno, este documento es bien interesante porque de alguna manera nos da un punto de partida para una discusión en un momento bien desafiante, además para la economía nacional, David. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes proponen en este documento, David? Bueno, si me permitís por ahí, primero voy a presentar un poco desde dónde estoy hablando esta mañana, desde la Corporación Financiera Internacional, o IFC, nuestro siglo en inglés. Somos parte del Grupo Banco Mundial y como tal trabajamos para apoyar las dos metas fundamentales del grupo, que son terminar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, o en otras palabras, disminuir las desigualdades en el Chile y más generalmente en nuestros países clientes. Para esto trabajamos apoyando al sector privado. Ajá. Para que sea, y voy a usar muchos de los cualificativos que ya usaron, productivo, más innovador, más inclusivo y más sostenible. Hace 65 años que estamos presentes en el Chile, invertimos ya más de 4.000 millones de dólares a través de más de 145 proyectos. Ajá. En variedad de sectores: educación, agricultura, inclusión financiera, energía renovable. Es desde este punto de vista que, trabajando con la ventanilla pública del Banco Mundial, elaboramos este primer diagnóstico del sector privado de Chile, un trabajo conjunto entonces del grupo, que ofrece recomendaciones para que el sector privado fortalezca su rol en la construcción de una sociedad más inclusiva y una economía más innovadora, productiva, David, y verde. Y en ese sentido, ¿cuáles son los puntos débiles, digamos, ¿no? que detecta este estudio que ustedes han desarrollado? Más que en los puntos débiles, nos focalizamos en los sectores de oportunidad. Así que quisiera hacer hincapié en estos, porque estamos mirando hacia el medio o largo plazo con mucho optimismo para el Chile. De acuerdo, pero ustedes parten de un diagnóstico, ¿no? Donde detectan ciertos desafíos para el sector privado en términos de competencia, por ejemplo, o productividad, ¿no? Creo que en el Chile, en particular, si lo comparamos con muchos países de la región, el sector privado es sólido y de hecho fue uno de los motores del crecimiento económico de las últimas 3 décadas. Ahora, lo que sí por ahí hace falta es un mejor sector privado, no más sector privado. Ajá. Y en este sentido, otra vez, queremos hacer hincapié en un sector privado innovador, sostenible, equitativo. Y para esto, 3 sectores de oportunidad que identificamos que tienen potencial para crear empleos de alta calidad, incrementar exportaciones y reducir desigualdades, que nos interesa mucho. Hidrógeno verde, agricultura climáticamente inteligente, climate smart en inglés, y economía digital. Ajá. Bien interesante los sectores, porque de alguna manera uno los podría vincular en relación a los desafíos, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Cuando hablábamos de sostenibilidad, el sector privado tiene mucho que decir al momento de desarrollar estos sectores, entonces, David. Totalmente, es realmente nuestro punto de vista, siempre trabajando también con la parte pública. Y en particular, hidrógeno verde que mencioné está visto cada vez más como el combustible limpio del futuro. Ajá. Y Chile está muy adelantado en desarrollar este sector, que va a permitir decarbonizar sectores de producción contaminante como la minería, el transporte, y en efecto avanzar en la neutralidad de carbono, para convertirse en el productor más competitivo a nivel global en 2030, o por lo menos uno de los productores más competitivos a nivel global. Sí, David, es bien interesante esto. Ustedes ven, o más bien, ¿cómo ven desde el Banco Mundial los pasos que ha ido dando el Estado de Chile en el gobierno anterior, en este, para desarrollar este sector? ¿Lo ven como un proceso maduro en ese sentido?
Seguramente Chile es uno de los países más adelantados en el mundo en esta temática. Ajá. De los muy pocos que tengan realmente una estrategia país desarrollada por el gobierno, apoyada por el sector privado. De hecho, diría que los actores más importantes en el mundo de hidrógeno en general y más específicamente verde, son casi todos activos en Chile y todos trabajan a desarrollar proyectos. Con apoyo del sector público, Corfo otorgó algunas ayudas para catalizar el desarrollo de proyectos que hoy en día pueden no ser todavía comercialmente viable, o sea, generar utilidades, Claro. y necesitan de apoyo de parte del sector público en forma de subsidios o otros para catalizar el desarrollo de estos proyectos y ser de los primeros en poder alcanzar la escala comercial con profitabilidad de ahí a 3 o 4 años. Y estamos mirando Horizonte 2030 realmente como el momento en que Chile se pueda convertir en un exportador global de hidrógeno. Y algunas figuras que mencionamos en el informe que creo que son muy importantes. Lo que identificamos es que para el 2030 el hidrógeno verde solo podría crear 100.000 empleos en Chile, generar inversiones de 200.000 millones de dólares y representar hasta 10% del PIB. Si lo comparamos con las exportaciones de cobre hoy, sería un segundo cobre en el Chile, un potencial para realmente cambiar la economía del país. Buenos números para dimensionar lo que podría generar este cambio. Sin duda es una industria con un potencial muy grande y muy atractiva. Me llama la atención también que ustedes destacaban como otro sector a desarrollar el de la economía digital. Y esto lo vinculo también con el tema de productividad. El gobierno se ha planteado una meta de recuperar un crecimiento de productividad de 1,5%. ¿Lo ven como algo factible, David, desde el Banco Mundial, ese objetivo que se ha planteado el gobierno? ¿Qué rol tiene precisamente la economía digital para alcanzar ese objetivo? A ver, en términos de proyecciones macroeconómicas, sabemos que Chile viene de un 2021 con crecimiento altísimo. Sí. De alguna forma, algunos hasta piensan que la economía estaba sobrecalentada. En 2022 observamos lo que yo argumentaría es bastante sano, que la economía se enfríe un poquito. Y sí, vemos muy factible de que Chile vuelva en los años que vienen a un crecimiento razonable, con tasas de crecimiento de algunos % por año. Y para esto, obviamente, la economía digital juega un papel muy importante. En Chile, 82% de la población usa Internet. Vemos que el total de startup, de fintech en particular, aumentó un montón. En los 2 últimos años aumentó el 60% el total de nuevas fintech. Y el mercado de Internet de las cosas crece al 30% al año en el país. Entonces, esta expansión que vemos y que pensamos se va a acelerar puede fomentar la innovación, facilitar el acceso a mercados y obviamente reducir los costos de procesos comerciales y en las cadenas de valor. Pero bueno, hay unos desafíos para eso, como desarrollar una red de banda ancha fija en las áreas rurales en particular, sí. Y transitar hacia un ecosistema de emprendimiento digital regional y global. Lo que vemos muchas veces es que hay muchos emprendedores en Chile, por ahí lo que falta es que más de estas compañías crezcan a un nivel unicornio, como se cualifica las compañías que logran alcanzar un valor de mercado de más de $1.000 millones de dólares. Ajá. Así que esto será... Sí, perdón. David, sí, una última pregunta antes de ir cerrando esta conversación. Ustedes hacen una referencia también a las oportunidades que podría generar el proceso constituyente en ese sentido. ¿Lo ven como un proceso que podría llevar a fortalecer estos caminos que ustedes detectan como una oportunidad para Chile o no? ¿Cómo ven ahí este contexto político en el que estamos? A ver, como observador de las dinámicas políticas en Chile, observador muy interesado, obviamente, vemos que el país atraviesa tiempos singulares desde el estallido social del octubre de 2019, que puso sobre la mesa un tema fundamental para nosotros, el de la desigualdad, hasta hoy, pasando a través de la pandemia, aprobando este proceso para cambiar la Constitución a través del plebiscito nacional.
un nuevo presidente con una agenda transformadora, muchos cambios, y seguimos con atención, obviamente, el proceso constituyente en particular. Para nosotros es una vía política, una respuesta democrática a un problema social. Y el pueblo chileno ha demostrado un fuerte respeto por las instituciones, ha debatido democráticamente las distintas miradas sobre el futuro del país. Así que, aunque hay muchos puntos de interrogación, todavía estamos seguros de que cualquiera sea el resultado de este proceso, el resultado del plebiscito, los chilenos respetarán la decisión de la mayoría, continuarán trabajando en la construcción de un país más sostenible e inclusivo para todos sus habitantes, y naturalmente el sector privado se acomodará de los cambios en la Constitución, si los hay, de las nuevas reglas del juego, en la medida en que estas reglas son claras y aceptadas por todos. Bien, David, muy interesante el estudio. A las 9 de la mañana se presenta en ICARE para quienes quieran tener más detalles. Gracias por el contacto, David, muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Excelente día para todos. Igualmente. Bien, nos vamos a una pausa en Agenda Económica, volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20 y vamos a ir a revisar detalles de lo que ocurrió ayer con el precio del dólar, que superó la barrera de los 900 pesos en un nuevo récord histórico, en una semana en la que ha ido subiendo además de manera bien consistente, de la mano con una caída en el precio del cobre a nivel internacional y un fortalecimiento de la moneda norteamericana en el mundo, lo que ha abierto también una serie de debates respecto a cuáles son los pasos a seguir hacia adelante y también a lo que podría hacer el Banco Central eventualmente si es que sigue subiendo el precio del dólar. María Luisa Carrón con la nota. Faltaban 4 minutos para las 11:30 de la mañana y el dólar estaba por sobre los 900 pesos. ¿Cuántas veces lo ha cambiado hoy? 3 veces. Y como era de esperar, las casas de cambio en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago, comenzaron a adecuar rápidamente sus precios. Bueno, hay mucha gente que compró a 770, 750, 740 y ahora en este precio les conviene. Es que si hay que mirar algo positivo en este incierto panorama económico mundial es que el tipo de cambio podría convenir a aquellas personas que requieran liquidez. Por ejemplo, si usted en 2021 sacó 2 millones de pesos de su retiro del 10% y los invirtió en dólares, en un año ganó más de 440.000 pesos y pasó a tener 2.445.000. Si compraban 700 pesos, todo lo que sea inferior a esto es ganancia. Si usted compró menos que esto, si usted tiene comprado un precio menor que este, le conviene. Pero claro, no es un escenario en el que están todos y en general el alza del dólar trae aparejado un encarecimiento del costo de la vida por las importaciones de la que depende nuestro país. Carnes, combustibles, granos, paquetes turísticos, por solo mencionar algunos de los productos que podrían subir de precio. Al otro lado de la moneda, eso sí, están las exportaciones. Pero no es del todo malo, quizás si lo miramos desde el punto de vista de que también somos una economía con alto potencial de exportación, es bueno para el exportador, es bueno para nuestro papel exportador como economía que el dólar esté alto. Un dólar alto que alcanzó este jueves su máximo histórico y que en una jornada llegó a subir 15 pesos. Si antes de mediodía ya había roto la barrera de los 900 pesos, de allí siguió escalando. Cerca de las 1 de la tarde ya estaba en 901 y ya pasadas las 3 superaba los 905. Y esto obedece a distintos factores, pero uno que está siendo fundamental es la caída en el precio del cobre. El precio del cobre en este momento se encuentra en $3.73 por libra, lo que significa una caída superior al 5% en una sola jornada. El precio del cobre es un fundamental del precio del dólar. Por lo tanto, cuando el precio del cobre cae, el precio del dólar tiende a subir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La baja del cobre en el mercado internacional se suma al temor por la recesión de Estados Unidos y con ello del mundo. ¿Hay alguna medida que pueda tomar Chile? Por ejemplo, una intervención del Banco Central. Cuando vemos que principalmente los motivos del incremento del tipo de cambio obedecen a factores macroeconómicos que vienen principalmente importados frente a temores de una recesión a nivel mundial, los efectos que podría tener una intervención del Banco Central son bastante acotados. Ahora bien, tiende a haber consenso en los expertos de que si el dólar supera los 950 o incluso los 930 pesos, el escenario podría ser otro, porque en el actual una intervención no tendría un impacto relevante.
Lo que estamos viendo hoy día respecto al tipo de cambio, en lo más reciente, digamos, tiene que ver con este deterioro en el escenario internacional, digamos, y por lo tanto, una intervención en este contexto creo que no sería para nada, digamos, no solamente recomendable, sino que probablemente bien estéril, digamos, porque cuando tú luchas contra los fundamentos que tienen que ver con el deterioro en los mercados internacionales, los impactos en realidad son muy de corto plazo. Pic histórico de un dólar que rompe barreras en medio del desplome del metal rojo y un incierto panorama internacional. 8:24, ya le contábamos en el resumen que la paralización de los trabajadores de Codelco terminó el día de ayer, después de una larga reunión que comenzó bien temprano por la mañana. En la tarde se informaba que la paralización llegaba a su fin tras haber alcanzado un acuerdo entre la empresa y los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre, que reúne a los distintos sindicatos de la minera estatal. De esta manera, menos de 48 horas duró esta paralización, con esta imagen además donde aparece Andrés Zugarret en representación de la empresa y los representantes de los trabajadores. Se logra llegar a este acuerdo que en la práctica lo que establece es la creación de una mesa de trabajo entre ambas partes para poder avanzar en este plan de cierre de la fundición. Ese plan no ha cambiado. Se mantiene la idea de la minera de, en un plazo de 5 años, dar por cerrada la fundición de Ventanas, pero los trabajadores lograron a cambio que se garantizara la empleabilidad de los trabajadores de la fundición, que se reforzara también la refinería de la división Ventanas, que va a seguir operando, y de esa forma entonces garantizar condiciones para los trabajadores que podrían ver amenazada su fuente laboral. Es bien relevante esto porque son 350 trabajadores directos que se desempeñan en la división, sin contar a los subcontratados que se verían perjudicados por esta medida y que por ende entonces tienen ahora el espacio de esta mesa de trabajo para poder analizar el tema, aunque de todas maneras el gobierno tendrá que pasar por el Congreso. Debe modificar una ley que fue la que traspasó la división de Ventanas desde ENAMI a manos de Codelco, para de esa forma entonces darle viabilidad a este proceso de cierre. Escuchemos a algunos de los protagonistas de la jornada de ayer tras el cierre de las negociaciones. Y nos abren espacio, esperanza y de verdad nos permite seguir creyendo en una empresa de lujo, seguir creyendo en una empresa de prestigio y seguir creyendo que esta empresa la construimos todos. Nos sentimos satisfechos a pesar de no haber logrado en un 100% los compromisos, pero de verdad satisfechos porque nos garantiza un proceso con Ventana. Una mesa de trabajo para hacer lo que el directorio nos ha mandatado, ¿no? Iniciar el proceso de cierre de la fundición de Ventana. Paralelo a eso, y tal como lo decía Amador, también hemos concordado el poder seguir potenciando lo que va a ser la división Ventana ahora con su refinería. Nosotros estamos con los trabajadores, pretendemos hacernos cargo de todas sus demandas, en fin, y ahí vamos a ver, dependiendo, ¿cierto?, de los tipos de trabajadores que tengamos, qué es lo que vamos a hacer, reconversión, reposicionamiento en alguna otra división, o si no es posible, buscar una salida que sea adecuada para los trabajadores. 8:27, vamos a otro tema. Hace unas semanas el ministro Mario Marcel estuvo en la OCDE, donde participó de una reunión periódica entre los distintos ministros de Hacienda para abordar temas relacionados a esta organización. En ese contexto, se anunció que la OCDE iba a presentar un informe que comparaba la carga tributaria que tiene nuestro país en comparación a los países miembros de la OCDE. Ese informe se dio a conocer ayer, es bien importante, sobre todo cuando estamos prontos a conocer la propuesta de reforma tributaria que planteará el gobierno el próximo 30 de junio. ¿Qué es lo que establece este informe conocido ayer? Bueno, que la brecha tributaria de Chile con la OCDE es de 13,1 puntos del Producto Interno Bruto, según establece este estudio. Es bien importante eso porque lo que buscaba este informe y lo que quería el gobierno era que una entidad objetiva, digamos, como la OCDE pudiera
podría establecer parámetros concretos sobre los cuales empezar esta discusión política en el Congreso. La brecha es importante, de 13,1 puntos, aunque si es que uno hace la comparación incluyendo las cotizaciones en materia de seguridad social, por ejemplo, y las contribuciones en esa materia, la brecha se recorta a 4,7 puntos de diferencia. Eso es lo que separa la carga tributaria que tiene Chile respecto al promedio de la OCDE, finalmente. Se podrían hacer una serie de correcciones más precisas quizás, pero es un punto de partida para esta discusión. 4,7 puntos, lo que habla de cierto margen o espacio que podría tener Chile para aumentar su carga tributaria y de esa forma tratar de financiar parte del gasto social que promete el gobierno. Recordemos que el Ejecutivo ha planteado una reforma que busca recaudar 4 puntos del PIB precisamente, bastante en línea con lo que revela este informe conocido ayer por parte de la OCDE. 8,29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Iniciamos Noticias Express. Que tengan un buen viernes.